Saludos amigos del Caribe y el Caribe Digital, elcaribe.com.do. Nos encontramos acá con el diputado Orlando Espinosa, diputado por San Cristóbal, en esta serie de entrevistas que el periódico El Caribe está haciendo con los diputados. Doctor, bienvenido a El Caribe. Gracias, Suedi, gracias al Caribe físico y al Caribe digital y también a todos los medios que tienen que ver con este grupo que se desenvuelve en un medio tan delicado como la comunicación. Y los felicito por el prestigio que han mantenido. Muchas gracias, doctor. El doctor Orlando Espinosa es el presidente de la Comisión de Interior y Policía y miembro de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Doctor, en la Comisión de Interior y Policía, ¿cuáles son esos proyectos trascendentales que están bajo su tutela? Bueno, en este momento tenemos el proyecto de ley de seguridad perimetral, que más que una ley, yo digo que es todo un sistema de seguridad. Es de la autoría del diputado José Laluz y la Comisión Permanente de Interior y Policía ha hecho cambios o adaptaciones muy pertinentes para lograr una ley posible. Yo espero que en la legislatura que comienza el próximo 27 de febrero este proyecto pueda ya salir para que la Cámara de Diputados la coloque en su agenda. Por otro lado, la ley de seguridad privada, que no es menos importante porque la seguridad privada viene a ser como el aliado de la seguridad pública. Serían como una especie de auxiliares para completar el cuadro o el círculo que envuelve toda la seguridad del ciudadano. Y también la ley de los bomberos, que los bomberos en la República Dominicana no han tenido el sitial que realmente, por la responsabilidad que tienen, deben tener. En el 911, los bomberos juegan una función de primordial importancia. También está la ley orgánica del Ministerio de Interior y Policía, que es de autoría nuestra, perimió en el Senado y ayer la preparamos para depositarla de nuevo en la Cámara de Diputados. Y te podría decir la ley de los gobernadores, que no existe, o la que existe no es funcional. Entonces el diputado le se arrulla y sometió una ley más abarcadora, más integral. Yo la veo con mucha posibilidad de que se convierta en una ley que va a resolver un problema, va a llenar un vacío en la República Dominicana. Así a grandes rasgos, la que de momento me recuerdo. Hay más, pero las que son más importantes. Usted hablaba de la ley de bomberos. Actualmente los bomberos pertenecen a cada alcaldía de su demarcación, a cada ayuntamiento. ¿Esta ley de bomberos qué plantea? ¿La descentralización o una dirección de bomberos? Una dirección general de bomberos adscrita al Ministerio de Interior y Policía. ¿Y cómo usted ve eso? Lo veo bien porque le va a dar un carácter nacional y le va a poner acorde con las instituciones castrenses que existen. Porque las cosas que van a los municipios, los castrenses la ven como de segunda o tercera categoría. Hablar de un bombero ante una autoridad castrense es igual que no decir nada. Sin embargo, los policías son tan civiles como los bomberos y la gente le tiene más respeto. Entonces eso ya va a cambiar la situación del bombero. Y solo ese hecho, pero además el salario, aunque no lo van a dejar desaparecer los bomberos voluntarios. Porque el bombero es una especie de sacerdote, un servidor público que a veces nace con esa vocación de servir desde ese punto tan delicado en la protección para desastres de magnitudes impredecibles que siempre somos elegibles todos los pueblos del mundo. Pues el bombero es un mérito, pero hay bomberos que son profesionales
que también hay que asignarle un salario. Y este proyecto de ley le va a asignar un salario digno a los bomberos que no sean voluntarios, sino que sean profesionales de la carrera de bomberos. Yo recuerdo en una reunión que sostuvieron ustedes con la Federación de Distritos Municipales y de Municipios, que ellos planteaban que el darle el cuerpo de bomberos a una dirección sería más complicado, porque todo lo que queda en la ciudad se le pierde, por ejemplo, en Mánica, en un municipio lejano, ya no tiene ese carácter de ejecutivo. No sé si usted recuerda ese planteamiento. Por eso se va a contemplar entonces el bombero voluntario, para llenar ese pequeño vacío. Ahí podrían haber 2 bomberos de carrera en Mánica, entonces 30 bomberos voluntarios, que sería una especie de cuasi bomberos municipales o de distrito. Okay. O sea que se va a hacer una ley que no sea excluyente, y que no sea excluyente en el sentido de prestar un servicio a la gente que más necesita, que son los más pobres, como son los distritos municipales. Son los que reciben menos recursos, por vía de consecuencia, son los más pobres de la parte municipal, de la municipalidad, son los más pobres. Usted hablaba también de la ley orgánica del Ministerio de Interior y Policía, sí, que es una ley de su autoría, doctor. ¿De qué novedad trae esa ley? Bueno, fíjate, lo primero es que aquí hasta hace aproximadamente 10 años, los ministerios o la secretaría, como se llamaban, comenzaron a llamarse ministerio a partir de la modificación de la Constitución del 2010. Perdón. Entonces, a partir de 2010, vuelve a tomarse, porque en la Constitución del 63 eran ministerios también, vuelve a tomarse la categoría de ministerio para lo que era Secretaría de Estado. Entonces, desde el año 40 o 36, si mal no recuerdo, lo que había era una sola ley, que se llamaba Ley Orgánica de la Secretaría de Estado. O sea, no había una ley orgánica para cada secretaría, lo que hace imposible la ejecución, porque usted se imagina una ley orgánica que abarque el Ministerio de Finanzas, como se llamaba antes, que ahora es Hacienda, y el Ministerio de Salud Pública, donde se ve que coligen. O sea, son cosas totalmente diferentes. La ley orgánica de Secretaría que abarcaba la Secretaría de Estado, como se llamaban antes, de Trabajo, y el Ministerio de Defensa. Fíjese, o sea que eso se ve desde la ley, que es necesario que cada ministerio tenga su ley orgánica. Entonces, estamos en esa línea de que ya está la de turismo, ya está la de relaciones exteriores, ya está la de el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo. Ya se han ido dando todas las leyes orgánicas para los diferentes ministerios, y nosotros nos encargamos entonces, por ser parte de la Comisión Permanente de Interior y Policía, de hacer ese aporte al Ministerio de Interior, creando su ley orgánica. Entonces, bajo esta ley estaría también la Dirección de Bomberos, de la otra ley que estamos hablando. La de bomberos, la de migración, que es una parte importante, que es una dependencia del Ministerio de Interior. El 911, por su naturaleza, algún día tendrá que pasar a ser parte del Ministerio de Interior y Policía, porque no es compatible su naturaleza con el Ministerio de la Presidencia. Doctor, pero esa ley se aprobó hace apenas 1 año y medio, casi 2 años, de que el 911 siguiera bajo la tutela de la Presidencia de la República. Debió ser, la primera vez era inconstitucional. ¿Por qué era inconstitucional? Aunque nadie elevó una acción directa ante el Tribunal Constitucional, porque hay un principio que establece que el interés mueve la acción. Si nadie tuvo interés, pues se quedó eso operando así de manera subrepticia, en violación a la Constitución de la República. Esta que se hizo la modificación
sí ya se convirtió en constitucional porque la parte deficitaria que tenía era que no identificaba los recursos, pero siguió perteneciendo al mismo ministerio. Esa parte se dejó igual, no se modificó, pero algún día tendrá que modificarse, más tarde que temprano, porque por su naturaleza entra en conflicto con el desenvolvimiento del Ministerio de la Presidencia. Es porque el ministro de la Presidencia es el secretario oficial del presidente de la República. Y sería como sobrecargar demasiado en cosas importantes, pero no de la trascendencia para ocupar la atención del presidente de la República. Porque aunque no es el presidente de la República, pero es un ministerio, la única función es servirle de soporte, de secretario, que es como realmente debe llamarse, es el secretario de la presidencia. Entonces, no poner una función de mandar a apagar un fuego con los bomberos, de rescatar a una gente que esté con un posible infarto, como que no entra en esa naturaleza de la función ni del Ministerio Administrativo de la Presidencia, del Ministro de la Presidencia tampoco. No encajan. Y por esa razón, algún día tendrá que ir al ministerio que por su naturaleza le corresponde, que en este caso es el Ministerio de Interior, como se va a llamar en la ley se está conociendo en el Congreso. O sea que desaparecería Interior y Policía, sería solamente el Ministerio de Interior. ¿Y a qué se debería ese cambio? Bueno, porque la parte de policía no es necesaria mencionarla, porque de hecho la Constitución lo establece. Entonces, Interior abarca todo lo que no sea seguridad nacional. Entonces la policía es parte de manera implícita. Sería como decir una cosa dos veces, Ministerio de Interior y Policía, como decirlo dos veces. O sea que no es necesario decir la cosa dos veces. Doctor, el Ministerio de Interior y Policía, porque todavía es Interior y Policía, siendo un ministerio tan importante, porque compete con todo lo que es, ya como usted lo ha dicho, hacia adentro del país, es como si fuera la cenicienta del Estado. Es un ministerio con poca capacidad presupuestaria, le quitan las funciones justamente del 911 y está tampoco tiene su ley orgánica. Sí. ¿A qué usted entiende que se debe? Esa es una tradición que nació con la propia Constitución de 1844. Realmente nosotros, al nacer como nación, lo interior no se vio como algo tan necesario, porque lo que importaba era la defensa, porque recuerda que veníamos de separarnos de otra nación, y las acciones militares se daban en el día a día. O sea que se prestaba más atención a la parte de seguridad nacional, de resguardar el territorio, que la parte. Ahora, en la medida que van pasando los tiempos, se hace necesario, y así es que el ministerio más importante que debe haber en la República Dominicana es el de Interior, porque tiene que ver con todo lo que pasa en el interior del país, que no sea, que quieras que sea, o si quieras salir de la normalidad. Y luego van los ministerios por su naturaleza. Salud, lo que tiene que ver con salud. Educación, lo que tiene que ver con educación. Hacienda, lo que tiene que ver con Hacienda. Y así sucesivamente. Doctor, hubo una modificación a la ley de policía hace un tiempo que trajo consigo toda una reforma. ¿Se le podría llamar a esto reforma? ¿Lo ve usted así? No, pero no hubo una modificación. Esa fue la ley orgánica de la Policía Nacional, que no existía. Entonces, no fue una modificación, fue una ley. Y esa ley no se cumple. Y estamos cayendo en la recurrencia en no cumplir las leyes. Y eso está trayendo como consecuencia que no tenemos una política efectiva de combate al crimen y al delito. Por ejemplo, la ley orgánica de la Policía Nacional establece la imposibilidad de poner
de nuevo en la fila a los que han sido retirados. Y estamos viendo con mucha frecuencia que personas que han sido retirados vuelven y se activan. Y entonces, cuando tú retiras a una gente por antigüedad, por edad o por cometió una falta, tienes que tener cuidado con eso. Se han puesto en servicio de nuevo gente que fueron retirados por falta e inmediatamente han caído en otras faltas. Pero además, eso afecta de manera severa al escalafón, al servicio, al respeto, a la antigüedad de las personas de los rangos. Hay gente que tiene 8 años con un rango en la Policía Nacional y gente con 3 se ascienden primero. Y eso va creando descontento en las filas de la Policía Nacional. Eso hay que corregirlo. Además, esa ley le pone un número a la cantidad de generales. Eso no se ha querido tocar, se ha dejado igual. Es más que eso, se han seguido haciendo los generales nuevos. Que se ha aumentado la cantidad de generales en la Policía Nacional. Lo mismo que pasa con las Fuerzas Armadas. La ley de armas, por ejemplo, para decirte de leyes que no se están cumpliendo. La ley de armas, después de 10 años dando vueltas en el Congreso, logramos aprobarla después de un buen consenso nacional e internacional. Pero no se ha querido poner en ejecución. La ley de migración no se ha querido poner en ejecución. Y si tú vas sumando cositas que caen en violación aquí y la suma toda, te va a dar como consecuencia un sinnúmero de cosas por no cumplir, por no aplicar la ley, que traen como consecuencia aumento del crimen y del delito. La ley migratoria. Usted también es miembro del Soy Consejo miembro Nacional del Consejo Nacional de Migración, que no se reúne. En 6 años, casi 7, nos hemos reunido una sola vez. La preside el ministro de Interior y Policía. La ley de migración se viola todos los días. Este país no tiene política pública de migración, para no entrar en detalle. Aquí entra el que quiere y sale el que le da la gana. Sin nada, que nadie le diga nada. Nuestro territorio se vulnera cada día. Eso ha hecho que nuestra nacionalidad sea una de las nacionalidades más devaluadas en el planeta. Pero cuando tu nacionalidad, tu territorio no tenga valor, aquí entra y sale el que quiere. Aquí todos los días se hace un acuerdo con un país que está por debajo de nosotros en seguridad, en desarrollo, en economía. O sea, por debajo, El Salvador, por ejemplo. Honduras. O sea, el hondureño entra aquí sin necesidad de visa. ¿Usted se refiere a los acuerdos que hace el Ministerio de Relaciones Claro, Exteriores? o sea, eso ya tiene que ser, a pesar de que esos acuerdos son refrendados por el Congreso, pero tiene que tener otro tipo, aparte de que es una obligación constitucional refrendar los acuerdos entre países para cosas como esa. Hace falta una ley que sirva de marco para que el canciller y el Poder Ejecutivo puedan hacer acuerdos de esa naturaleza, porque no es posible que estemos entregando el derecho al pisar nuestro suelo. Aquí vienen venezolanos. Los lunes, el pasaje de Venezuela para acá cuesta $56, si no recuerdo. ¿Y cómo puede venir un venezolano con un pasaje de entrada solamente un lunes que cuesta $56? Eso atrae como consecuencia un gran auge de venezolanos perseguidos, apresados y otros pendientes de apresamiento. Más que los dominicanos deportados que vienen aquí, 10 veces más son los extranjeros que están entrando de países de América, Centro y Suramérica y el Caribe, delincuentes sin el requisito de visado.
están delinquiendo más que los deportados que vienen a los Estados Unidos. Y ahí están los récords. Otra cosa que ha aumentado la ratería en cuanto a la recurrencia es que la parte de la ratería, el Código Procesal Penal, lo da una declaratoria es un caso público, pero a instancia privada. O sea, es un caso, es una acción pública. El hecho de que tú me saques estos espejuelos de mi bolsillo es un acto público. Usted afectó a un ciudadano, pero solamente se mueve la acción de la justicia a instancia privada, o sea, a instancia del afectado. ¿Y qué significa eso? Usted tiene que ir al tribunal, acusar a la persona, poner una querella primero, acusar a la persona. Cada vez que tú tienes una audiencia, tú tienes que presentarte de frente con esa persona. La gente muchas veces se atemoriza, otras veces entiende que es mucho esfuerzo, no vale la pena yo ir 15 veces a un tribunal por unos espejuelos que me costaron 100 pesos, y tú dejas eso. Entonces ese actor al otro día vuelve y se convierte en recurrente, sacándole otro espejuelo a otra persona. ¿Qué debemos hacer con eso? En una próxima modificación al Código Penal, no quitarle la parte de instancia privada. Al procesal penal, usted dice. Al procesal penal. Porque ya se está hablando de su modificación. Entonces, que no sea a instancia pública, que sea simplemente una acción pública, que sea de oficio, que el Ministerio Público tenga que presentar categórica y metódicamente a esa persona. Aquí yo vi al jefe de la policía y eso él lo ha conversado con nosotros muchas veces. Al director. Perdón, al director, la costumbre. Muchas veces con nosotros, que esa parte está dando mucho trabajo a la policía. Hay gente que en un año la policía los apresa más de 20 veces. Y como es una instancia, una acción privada, entonces cuando el afectado no va, que es una doble victimización, pero cuando tú te pones frente a ese delincuente, te amenaza. O sea, tú me sacaste los espejuelos de los bolsillos, me convertiste en víctima, y cada vez que yo voy al tribunal soy de nuevo víctima. Me revictimiza cada vez que yo voy al tribunal. Entonces, se convierte tantas veces en víctima el afectado, que se siente por debajo del delincuente, con menos protección que el delincuente, con menos protección que el que te quitó los espejuelos. El sistema de derecho público de la República Dominicana tiene que revisar eso a la brevedad. Lo mismo que está pasando ahora con el Código Penal. Tú cubres el Congreso y tú sabes cómo se dan todas las cosas allí. El Código Penal fue observado la última vez que se conoció. Y le han pasado dos legislaturas de esa observación. El Congreso no ha hecho lo que dice la Constitución. Entonces, de acuerdo a la Constitución, a mi entender, ese Código Penal ya es ley. Doctor, recuerde que se cayó, que las observaciones fueron rechazadas. Sí. ¿Rechazada dónde? En la Cámara de Diputados. ¿Y qué hay que hacer entonces? Mandar al Poder Ejecutivo. Se mandó, se promulgó, se rechazó. A eso me refiero. Entonces, hay una conversación pendiente. Hay que buscarle una solución a eso, buscar una conversación pendiente con eso. Y yo sé que tú tienes mucho dominio de eso porque tú eres una periodista muy acuciosa. Yo creo que tú más que periodista debes ser abogada. Cuando usted habla, muchas gracias, doctor. Cuando usted hablaba ahorita de que la ley orgánica de la policía no se cumple, no significa. Hay actores que han dicho que es que no ha funcionado, pero usted dice que es que no se cumple. Es la misma cosa. O sea, sí. Si no se pone en ejecución, no podemos saber si funciona o no. Pero vamos a la ley de declaración jurada. La ley de declaración jurada obliga, cada vez que tú pones un comandante de policía en una provincia o un municipio,
tiene que hacer una declaración jurada de bienes. Y cada vez que se va también, ¿cuántas declaraciones de bienes de policía que ponen en posición y lo quitan tú conoces? Además, aquí hay que aplicarle a la Policía Nacional no solamente el polígrafo, como dice el director de la policía, no solamente es el polígrafo, porque el polígrafo a la policía se lo aplica un policía. El polígrafo hecho por un cuerpo, el polígrafo que yo me aplico yo mismo, no funciona. El polígrafo funciona cuando te lo aplica otro. Cuando un cuerpo le aplica el polígrafo a otro cuerpo. No cuando un cuerpo se aplica el mismo el polígrafo, así no funciona. O sea, usted plantea que sea un cuerpo diferente a la policía. Pero claro, nacional. si la policía quiere aplicar el polígrafo a la policía, que delegue eso en el Ministerio Público. Que sea el Ministerio Público que cada vez que el director de la policía le quiera aplicar el polígrafo a un policía para tal o cual cosa, que entonces recurra al auxilio del Ministerio Público, que yo estoy seguro que con mucho gusto el Ministerio Público le va a servir de ayuda a la Policía Nacional, porque de hecho son dos partes importantes de la seguridad nacional. En el sistema de justicia también. El desmonte de los generales no se ha hecho, usted dice que han aumentado. Han aumentado, no solamente en la policía, también en la defensa. ¿Cuánto planteaba la ley? Me parece que se reducían, si mal no recuerdo, a 30. Okay, actualmente tenemos miles. Usted hablaba de algunas leyes que no se están cumpliendo y que eso afecta con la tranquilidad del la bien ley común. de armas. Podemos pasar un día con una sola de esas leyes. Sí, pero tampoco podemos pasar un día. Tú tuviste una parte muy activa cuando estabas construyendo la ley de armas, yo lo recuerdo. La ley de armas primero levanta la prohibición de importación de armas. No hay por qué estar prohibida, no hay por qué prohibirla, porque están entrando más armas con la prohibición que cuando no estaba prohibida. Que no tiene sentido prohibirla, lo que hay es regularla. Esa ley la regula. Es más, esa ley permite hasta la fabricación de armas en la República Dominicana, pero regulada. Las cosas reguladas funcionan. Cuando un avión se cae, un avión de pasajeros se cae, se mata todo el que va ahí, porque es una caída no regulada. Todos los días se caen en el mundo miles de aviones y no se mata a nadie, porque se llama aterrizaje, es un descenso regulado. Entonces, las cosas reguladas salen bien. El problema es aquí la no regulación. La ley de armas regula hasta los proyectiles. Suedi León compra un arma de fuego. Esa arma de fuego la regula una ley desde el momento que tú la compras. Pero también te regula hasta los proyectiles que tú usas. Cuando Suedi León compra su arma de fuego, ella necesita proyectiles y va a la misma tienda y compra 100 proyectiles para su arma de fuego. Eso siempre tiene un número único, del 1 al 100, o del número que le corresponda. Cuando aparece un casquillo con el número que perteneció al arma que tú compraste, hay que llamarte. Y ahí dice la ley quién te tiene que llamar. Tampoco se está cumpliendo. Eso es lo que menos se te va a cumplir. Tú manipular un arma, o sea, tú puedes tener conflicto con la ley, no solamente porque tú mates a una persona, que tú cometas un homicidio con un arma de fuego, hasta como tú la manipules. Si tú le sacas el cañón a una pistola y le pones otro cañón, estás entrando en conflicto con la ley. La ley contempla 10 años de prisión por haberle cambiado el cañón a la pistola. Porque cada pistola tiene una estría única. Cuando sale un proyectil por ahí, deja una marca que no lo deja otra pistola. Entonces, cuando tú cambias un cañón, tú estás cambiando la configuración a un instrumento que sirva para cometer crimen y delito. Eso se reputa como un cuasi delito. Y la ley establece 10 años de prisión para el que hace eso.
Doctor, ¿y usted como legislador cómo se siente de ver que ustedes tardan tanto tiempo en aprobar estas leyes que son tan importantes No, y que en definitiva no se están cumpliendo? Por eso yo no me siento mal, porque eso no es verdad. Eso es falso. Que aquí se toma mucho tiempo para aquí no es verdad. Eso es una manipulación de la verdad. Ajá. Lo que es aberrante es que los presidentes de ambas cámaras compitan diciendo quién aprobó más leyes. Eso sí es peligroso. Porque por eso es que hay legisladores que se aprueban leyes que no la conocen. Porque el reglamento de la Cámara de Diputados establece que las leyes deben leerse artículo por artículo. El problema no es hacer muchas leyes, sino hacer buenas leyes y que los legisladores sepan lo que están haciendo. Cuando tú haces así, como presidente de la Cámara de Diputados, someto el proyecto de ley liberado de todo trámite de modificación al Código Penal o al Código Civil. Someto que se libre de todo trámite y comencemos a leer el informe. ¡Pum! El informe tiene 723 páginas. Cuando comienzan a leerlo, comienzan los legisladores a bostezar con razón, porque son seres humanos, o a irse a una comisión, o a irse a otro sitio, ni siquiera oyen el informe, porque no son robots, son seres humanos. Ahora, cuando usted está leyendo el Código Civil, artículo por artículo, no hay un artículo de eso que no tenga que ver con un ciudadano, y los legisladores son ciudadanos, se van a ver en la obligación. El Código Penal napoleónico, cuando se modificó en Francia, sin perder un día de trabajo, duró 15 años leyéndolo. Entonces no es verdad que aquí la ley toma mucho tiempo. Yo he oído mucha gente, incluyendo a Finus, los zancocharon. Aprobaron la ley de partidos rápidos. No es así. Es que no es así. Doctor, volvemos al tema de los índices de la criminalidad y delincuencia, porque en definitiva no escuchamos su opinión al respecto. ¿Cuál es su parecer con todos estos planes que ha implementado el Poder Ejecutivo y a veces la misma policía y que vemos que no funcionan? No funciona porque la gente sigue sintiéndose intranquila. No funciona porque que la política pública criminal de la República Dominicana no existe de manera clara. Entonces tú no puedes. El PLD ha sido un partido que ha traído grandes desarrollos a la República Dominicana, sobre todo en la parte económica. Pero yo tengo que reconocer que en la parte de seguridad tenemos una deficiencia y no lo entendemos. Tenemos que ponernos a trabajar sobre eso, porque eso va a llegar un momento que nos va a afectar de tal magnitud que se va a reflejar en la parte económica. Porque ahora mismo yo vi al comandante general de la Fuerza Aérea en una graduación diciendo, el comandante general de un cuerpo castrense, que este país estaba arropado por la delincuencia. Ustedes lo vieron en los periódicos. Una persona con calidad para decir eso, porque dirige un cuerpo castrense. Ahora vemos algunos países que están llamando a sus ciudadanos a decirle que la República Dominicana es un país inseguro para el turismo. Ustedes lo vieron. Estados Unidos e Inglaterra, creo, ¿verdad? Entonces, fíjate, ¿cómo no ponerle atención a eso? Va a llegar un momento en que nos va a afectar el crecimiento económico de la República Dominicana, porque no son compatibles la inseguridad con la economía. La economía va a borbotones donde hay mucha seguridad, porque nadie va ni a invertir, ni a divertirse, ni a hacer turismo a un país que no les preste la debida seguridad. Esa es la verdad, no hay no. Doctor, usted también es proponente de una ley importantísima, mandatoria de la Constitución, que es la Ley de Fiscalización y Control del Congreso. Pero sí, es una ley que, al parecer, no quiere ser, nadie quiere que la apruebe. La última vez que se rindió la Comisión Permanente
Justicia perimió en el despacho de la Secretaría General de la Cámara de Diputados. Nunca la pusieron en la agenda. Porque los PLDistas, yo soy miembro del Comité Central del PLD, nos creemos que si nos ponemos control, estamos atacando al gobierno. Es todo lo contrario. Si tú tienes 10 hijos y tú pones reglas de juego en tu casa, aquí se llega a las 10 de la noche. El que llega después de las 10 de la noche está castigado. Aquí hay que estudiar, el que no estudia está castigado. Aquí hay que limpiar los zapatos cada 2 sitios. El que no limpia sus zapatos está castigado. Cuando tú pones control en una familia perfecta, aquí creemos que no poner controles se ha ayudado a nuestro gobierno y a nuestros funcionarios. Graso error, gran equivocación. Eso no es así. Lo que más debemos pedir controles somos los que estamos gobernando. Porque en la medida que nos autocontrolemos, haremos gobiernos más transparentes, más diáfanos y evitaremos más ruido. Cosas que debieron evitarse si existiera esa ley, no se evitaron porque con esa ley no era posible que se cometiera el acto. El caso de Odebrecht, por ejemplo, no fue una realidad. ¿Usted cree que de verdad entonces no quiere que la aprueben en el Congreso esa misma ley? Bueno, por lo menos no hay voluntad política. Tú sabes que en el Congreso, donde no hay voluntad política, no se aprueba nada. Nuestro Congreso establece que hay 3 poderes del Estado y que el primer poder es el Congreso, lo establece la Constitución. Pero cuando tú vas y desarrollas eso, los poderes, te das cuenta que no es verdad. El Poder Ejecutivo dirige el Poder Legislativo. ¿Quién preside el Consejo Nacional de la Magistratura? El presidente de la República. Entonces, ya controla la justicia. El Congreso Nacional lo dirige, cuando es el PLD, lo dirige el Comité Político. Es decir, ¿quién es el poder? ¿Quién de hecho, y muchas veces, quién de derecho y muchas veces de hecho es el jefe del Comité Político? Se supone que era el presidente del partido. Entonces, óyeme, no es una realidad. Aquí tienen que cambiar las cosas. Los poderes tienen que ser verdaderamente independientes. Y la Constitución, que establece eso, lo establece. Cuando tú la desarrollas, ella misma se niega y le da poderes a otro poder que se lleva. Cuando tú apruebas una ley, la promulgación la tiene el presidente de la República. Cuando la veta, aunque la Constitución establece cómo se manejan los vetos con respecto al Congreso, nadie lo cumple eso. Nadie se atreve a enfrentar al Poder Ejecutivo. Y decirle que no a un veto del Poder Ejecutivo, eso implicaría para muchos legisladores un enfrentamiento con el Poder Ejecutivo, que no es así, pero así se ve. Así lo han asumido también. Así se asume, así se cree y así nos hemos acostumbrado. Doctor, usted dentro del Congreso Nacional ha asumido el bando de los defensores de la Constitución porque usted pertenece a la facción que lidera el doctor Leonel Fernández. El bando no, porque el bando viene de bandidos. Discúlpeme entonces, ¿cuál sería el término adecuado? El sector. Los dominicanos y las dominicanas que creemos en la Constitución y que estamos seguros de que hay que ir creando una férrea cultura de respeto a la Constitución. Y aquí hubo una guerra en abril de 65 en defensa de la Constitución de la República. Eso no es nuevo. Hace mucho que eso existe. Por el momento parece que desaparece, pero ahora es imprescindible que redazca esto. Porque esos aprestos que hay de una nueva modificación a la Constitución, que no es integral, con un solo propósito. Mira, Sueli, en el 2002 se hizo una modificación a la Constitución de la República, siendo presidente de la República Hipólito Mejía, con un único propósito: permitir la reelección que se prohibió en el 94.
La Constitución del 94 establecía cómo se modificaba la Constitución de la República, como lo establece esta también. Sin embargo, ¿cuál fue la visión que se vendió desde el PLD y de los demás partidos políticos? Que fue una constitución ilegítima, porque corrió el dinero en el Congreso y por vía de consecuencia, lo que más desacreditó esa modificación a la Constitución de la República del 2002 fue la expulsión de 11 legisladores del Partido de la Liberación Dominicana. Desacreditó, lo hizo ilegítima esa modificación. Y de ahí para acá ha primado la idea que cada vez que se modifica una constitución de la República Dominicana con ese único propósito, la hace ilegítima por las acciones no santas que prevalecen para convencer a los legisladores a que se inclinen por aprobar la reforma de la Constitución que se trate con un solo propósito. Esa es la verdad, esa es la historia. Y el PLD tiene que ser coherente. El PLD sabe que nosotros fuimos los principales actores de descalificar la reforma de la Constitución del 2002 y como consecuencia de eso fueron expulsados 11 legisladores del Partido de la Liberación Dominicana porque no fue legítima la reforma de la Constitución de la República. Entonces, para nosotros no fue una reforma de la Constitución de la República, la de 2002. Para el PLD fue una compra de una Constitución. ¿Usted teme que pase lo mismo ahora? Bueno, si pasa lo mismo, pasaría lo mismo. Aunque quizá no sea en el PLD, porque el PLD a veces se ha puesto que es bueno lo que es malo cuando a mí no me afecta. Y es malo lo que es bueno cuando a mí me afecta. Pero de todas maneras, si se hace ahora, tú puedes estar seguro que para el pueblo dominicano será ilegítima. Y es por eso que en las encuestas están apareciendo un alto porcentaje de un 70% de dominicanos y dominicanas que se resisten a la modificación a la Constitución, porque la encuesta hizo la pregunta mal hecha. La encuesta preguntó, ¿usted está de acuerdo con la no reelección? Esa no es la pregunta, es una pregunta manipulada, porque aquí nadie está opuesto a la reelección, porque la Constitución de la República en el 124 permite la reelección y todos los legisladores y los alcaldes hemos sido reelectos. Aquí lo que estamos opuestos no es a la reelección, es a la modificación a la Constitución de la República Dominicana, y el término se está siendo manipulado. No es lo mismo reelección que modificación a la Constitución de la República. Pero que en este caso una repostulación implicaría una modificación a la Constitución en el contexto actual. Es una coincidencia obligada, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Lo mismo, hacer creer que es lo mismo manipular una realidad. Tú puedes hacer una modificación para otra cosa, pero tú no puedes estar opuesto a una modificación de la Constitución, y la Constitución establece que usted es electo por una vez y te puede elegir otra vez. Entonces no somos opuestos a la reelección, somos opuestos a modificar la Constitución con un propósito que lo convierte en una modificación ilegítima. En el 2002, como el ejemplo que te puse, no fue una modificación a la Constitución, fue una compra a la Constitución, fue comprar una Constitución, y como hubo legisladores que se prestaron a vender una Constitución, en el PLD fueron expulsados. Entonces, lo expulsamos en el 2002, y si aparece otra vez en el 2019, es diferente. Entonces, si hacemos eso ahora otra vez, caeríamos en un partido que de manera expresa, constitucionalmente hablando, tiene una doble moral. Es incoherente. Una doble moral. Así de sencillo. Doctora, ¿Qué te parece? ¿Ese es así o no es así? Bueno, yo dejo a ustedes, los peledeístas, que se enreden entre ustedes mismos. Al final terminan entendiéndose. ¿Entiende usted que el doctor Fernández va a dar marcha atrás en caso de que suceda esto? No tiene espacio para darlo.
no tiene espacio para darlo. No tiene espacio para darlo. El presidente Fernández ha tomado un camino donde no hay espacio para devolverse. Y ha tenido el respaldo del pueblo. Eso te dice, el porcentaje que tiene el presidente Fernández en la aprobación del favor del pueblo, está diciendo que el pueblo está respaldando al respeto a la Constitución de la República. Ese es un reflejo de la posición de Leonel Fernández. Por eso, él ha ido recuperando el porcentaje en la aprobación del pueblo, que a él todavía le falta recuperar un 8% de su verdadera simpatía, de su verdadera liderazgo. Y está en el 7% de los indecisos que aparecen en la encuesta que se publicaron hoy. Poco a poco él está recuperando el liderazgo que tenía. Ya ha recuperado, está cercano al 50%. De aquí a noviembre, que es la fecha de las primarias, él tendrá recuperado todo su porcentaje. Entonces él no puede tomar una decisión que afecte el camino que él ha tomado de defensa a la Constitución de la República Dominicana. Y él está acompañado del 70% de los dominicanos y las dominicanas. Ese es el partido más grande que existe ahora mismo en este país, el Partido de Defensa a la Constitución de la República. Y para eso está trabajando usted allá en San Cristóbal. Mucho. Doctor, hablando de San Cristóbal y ya en la parte final, ¿cuáles son sus aspiraciones para las elecciones del 2020? La primera aspiración que ya usted fue gobernador. No, pero te la voy a explicar. Mira, la primera y más importante aspiración es colectivo de mi partido, el Partido de Liberación Dominicana. Para lograr que el partido siga ascendiendo, tenemos que hacer, como dice la encuesta, de cada dominicano 53% entiende que el gobierno de Danilo Medina es un gobierno bueno. Subirlo a un 60% antes de las elecciones, porque eso asegura que el PLD da el mismo porcentaje en la votación. El segundo, que el presidente Leonel Fernández sea candidato y que también caiga en primera vuelta. No tengo otra aspiración. Después, ¿no tiene aspiración en términos personales? Son secundarias. Esas dos, cuando tú las pones en la balanza, se llevan cualquier tipo de aspiración, porque no podemos pensar en cosas personales cuando tenemos una nación de por medio. Los dominicanos y las dominicanas, el político que se ponga en eso, que se revise, porque vino a la actividad política pensando en él, no pensando en la nación. Y después del país, después del gobierno, después del partido, pienso en mi provincia, que es la que me tiene en el Congreso. Pero yo he visto unas encuestas por ahí que lo dan a usted con buena aceptación para senador de la provincia. Las agradezco. Puede ser un aspecto secundario, después que se cumplan los aspectos principales, los aspectos primarios. Pero no me voy a dejar distraer por las encuestas que dicen que yo estoy bien posicionado para ser senador. No me van a distraer con eso. Yo sigo trabajando por un buen gobierno de Danilo Medina y porque Leonel sea el candidato a la presidencia. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias, amigos del Caribe y el Caribe.